Salmo 14. Necedad y corrupción del hombre. Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este Salmo 14 es casi un gemelo del Salmo 53, y son poemas sapiensales y son sustancialmente iguales, con cambios menores. Contiene profundas deliberaciones acerca de la corrupción humana. En el versículo 1 comienza hablándonos del necio, y nos enfatiza que en su corazón dice para sí mismo que no hay Dios. El necio niega la existencia de Dios. Es un ateo práctico. Y aunque algunos no niegan a Dios abiertamente, viven como si Dios no existiera. La palabra necio, del hebreo naval, que significa insensato, estúpido, perverso, se refiere a la persona que carece de discernimiento espiritual, no al falto de inteligencia. En la Escritura, un necio es aquel que parece incapaz de tomar la mejor decisión, aunque ésta sea evidente. Ser necio es lo opuesto a ser sabio. De modo que en el Antiguo Testamento encontramos frecuentemente que lo contrario a la necedad o la estupidez no es la inteligencia, sino la inalterable devoción a Dios. De hecho, Pablo utiliza el Salmo 14 en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, para enfatizar la necedad de todos aquellos que escogen separarse de la sabiduría de Dios manifestada en el Evangelio de Jesucristo. Los necios rechazan la palabra de Dios, porque no creen lo que la Biblia dice acerca de Dios. Incluso se burlan de los principios morales de la Escritura y confían más en sus propias ideas para distinguir lo bueno de lo malo. Mucho menos invocan a Dios, ni lo buscan, ni les interesa. El necio suele ser el materialista que cree encontrar la felicidad en las cosas de la vida
y niega la existencia de un Dios remunerador de los actos virtuosos y vengador de las malas acciones. Porque, como dice el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero esto es incapaz de verlo el necio. Podemos ver que entre los versículos del 1 al 3 hay una asociación entre el hacer con el pensar. El necio primero piensa, no hay Dios. Y en la versión TLA dice, Dios no existe. Y en consecuencia de su pensamiento, termina haciendo obras abominables y siguiendo un mal camino pervertido. Estos versículos nos llaman a cuestionarnos, ¿en qué estamos pensando? ¿Crees realmente en la palabra de Dios o te has creado un Dios hecho a tu medida? Un Dios condescendiente y permisivo de lo que tú quieres. ¿O simplemente vives como si Dios no existiera y nunca fueras a ser juzgado? En el versículo 2 podemos observar que Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hubiera algún entendido que buscara a Dios. Como respuesta, tristemente en el versículo 3, Dios encuentra que todos están desviados, corrompidos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Puede que haya en el mundo hombres honrados ante el mundo, incluso de buen comportamiento ante los ojos del mundo. Pero aún estos no buscan a Dios. O en todo caso, tienen un entendimiento poco claro y hasta erróneo de Él. Las personas suelen admirarse por quienes hacen buenas obras y hasta los aplauden. Pero para Dios, las supuestas buenas obras de quienes viven sin Dios son como trapo de inmundicia. Así lo dice la Escritura en Isaías capítulo 64, versículo 6. Por eso, el cielo no se gana con buenas obras, sino por medio de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y obedecer la palabra de Dios. Pero esto el necio no lo comprende. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, el hombre natural o intelectual no comprende las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las entiende y por tanto las rechaza. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por permitirme llegar con vida hasta este momento y permitirme meditar y reflexionar en tu preciosa palabra. Pues solo tu palabra da vida y es fuente de vida eterna. Te pido que me ayudes a mantenerme fiel a ti en estos tiempos donde parece que ya nadie te busca o que te buscan a su manera alejada de tu pensamiento expresado en tu escritura. Ayúdame a ser fuerte y a mantenerme apartado y santo para ti, pues tú mereces lo mejor de mí. Examíname y pésame y muéstrame mis errores. Hazme entender en qué me estoy equivocando.
en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Esta fue la reflexión del Salmo 14. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.